Buenas tardes a todos y a todas. Gracias y perdón por la demora, pero llegar hasta acá para mí fue complicado. Me tiraron un par de ejes para pensar, pero no puedo con mi genio y quiero pensar otra cosa y quiero pensar con ustedes y quiero reflexionar con ustedes y como la reflexión no se puede hacer si no es en vivo y en directo y zapeando, no escribí nada, pero vamos a tratar de hacer un ejercicio que tiene que ver con la invitación que yo quiero hacer a todos, a los militantes, a los dirigentes, a los cuadros, a los intelectuales, porque yo creo que tenemos un fuerte desafío, que es tratar de modificar, tratar de modernizar, tratar de hacer actual los viejos paradigmas y los nuevos paradigmas del pensamiento nacional y popular, ¿no? Y eso que está en plena discusión en la batalla cultural que lleva adelante la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, nos obliga a saber de dónde venimos, dónde estamos parados, cuáles fueron nuestros referentes, pero también a ver cómo profundizamos esas ideas, cómo intentamos romperlas, quebrarlas. Siempre me gusta pensar que las tradiciones están ahí para traicionarlas, para traducirlas y traicionarlas a la vez. Y creo que no se puede mantener vivo a Jauretche si no se lo traiciona y si no se lo traduce al tiempo de hoy. Y si no lo traducís, lo estás traicionando. Y creo que lo mejor que podemos hacer es mantener vivo a nuestros pensadores. ¿Y por qué digo esto? Porque la última vez que el movimiento nacional y popular pensó en colectivo, tuvo la oportunidad de pensar en colectivo, fue en los 60, en los 70. Después hubo un largo momento, bueno, la oscura noche de la dictadura, el alfonsinismo que nos encontró discutiendo cuál era el destino político del movimiento, y después los 90 en los cuales las teorías y las ideas de la globalización refugiaron al pensamiento nacional y popular en un punto muy pequeño de la discusión política y la discusión cultural del país. Y yo creo que el 2003 nos planteó un nuevo desafío para pensar la Argentina, para pensar lo nacional, para pensar lo popular, para pensar la militancia, para pensar la comunicación, y es cuáles son los nuevos paradigmas que atraviesan lo nacional y lo popular hoy. Y yo creo que ese es el gran desafío, y ese es el gran desafío que tenemos que llevar adelante en todos los ámbitos, no solamente en el comunicacional, sino también en el cultural, en el artístico, en el plano de lo social, entendido lo social también como manifestaciones culturales del pueblo, es decir, qué cosas discutimos en la verdulería, qué tipo de arte hacemos en la asociación mutual de la esquina de nuestro barrio. Y sobre todo hay que pensar que nuestros modelos estéticos con los cuales nosotros veníamos batallando y veníamos cargando nuestras mochilas, también hay que de alguna manera repensarlos. Y también hay que pensar qué está trabajando estéticamente en los sectores populares. A no engañarse, todo trabajador intelectual o todo trabajador artístico no es solo un hombre del pueblo, sino también es un hombre de sectores medios. Y también hay que repensar cuál es la relación entre el arte, entre la comunicación pública y lo que están consumiendo y creando los sectores populares. ¿Por qué? Porque es ahí donde tiene que trabajar el movimiento nacional y popular. No se puede, me parece, y estoy pensando en voz alta, no se puede apelar a lo popular sin saber lo que está produciendo el pueblo, sin saber lo que se está produciendo en las calles chiquitas de las villas miserias de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. No se puede saber qué está sintiendo el pueblo si uno no recorre aquellos barrios de las bandas marginados en Santiago del Estero o en las calles de las afueras de Salta, si uno no conoce las devociones populares de los barrios salteños de la periferia de la ciudad de Salta. Y me parece que ese es un gran desafío para repensar, y para repensarnos también desde qué lugar nosotros estamos haciendo cultura, estamos formando cultura, estamos dando
la batalla cultural. ¿Por qué planteo esto? Porque la ley de medios plantea algo muy interesante, que es obviamente la lógica de los 3/3, es la gran desmonopolización, y en esto quiero ser lo más rupturista posible. Si la ley de medios era solo una ley para acotar el margen de maniobra del Grupo Clarín, no hubiera tenido sentido. La ley de medios tiene la importancia que tiene porque desmonopoliza la lógica del comercio y la distribución de la comunicación. Y es ahí, en esos 3/3, el tercio público, el tercio privado, pero el tercio social, el tercio de la comunidad, que es el más interesante, el de las organizaciones no gubernamentales, el de las asociaciones civiles, el de los grupos de vecinos, el de los sectores populares, donde me parece que hay que pensar las estrategias de relevamiento y al mismo tiempo de volver a focalizar las políticas públicas. Cuando digo focalizar las políticas públicas me refiero, hay que escuchar, hay que producir y hay que bancar los productos que se hagan en los sectores que surjan de los sectores populares. Y a mí me parece que esa comunicación es la que nosotros tenemos que tratar de pensar y reflexionar, y también debemos articular. Yo creo que el gran desafío de la ley de medios y de la batalla cultural es la articulación de sectores. La articulación de la producción de contenidos, la articulación con la circulación de contenidos y la articulación con el consumo de esos mismos contenidos. Y ahí hay un gran desafío. Es un gran desafío que tiene que ver con varias cosas. Primero, si estamos posibilitados para hacerlos. ¿Estamos posibilitados para una comunicación verdaderamente popular y verdaderamente democrática? Y es posible que no podamos hacerlo en los primeros tiempos. Es posible que no lo logremos en los primeros meses. Es posible que no lo logremos en los primeros años. Pero sí es lo que hay que ir a apuntar. ¿Por qué digo que hay que ir a apuntar a esa verdadera comunicación descentralizada? Porque en esa comunicación descentralizada del tercer tercio es donde va a vivir la comunicación, donde nos vamos a comunicar los argentinos. Y el Estado tiene que estar allí para garantizar que ese tercer sector pueda hacerlo. No digo tercer sector en términos de, como se hablaba en los 90, el tercer sector social de organizaciones no gubernamentales. Me refiero al tercer sector de radios y canales de comunicación. Y creo que también se necesita una ley de medios para los medios gráficos. Creo que también hay que pensar de qué manera se democratiza el papel en la Argentina. La Internet intenta democratizar, lo democratiza de alguna manera de hecho, pero creo que hay que ir a la profundización de la distribución del papel en la Argentina. Y ahí Papel Prensa sabe mucho, pero también saben los distribuidores de diarios y revistas en la Argentina, que ahora están en un proceso de centralización y monopolización en manos de Clarín. Pero voy a cerrar el paréntesis para no abrir una pelea diferente. Digo, pero hay que pensar de qué manera los estados nacionales, provinciales y municipales sostienen, y digo sostienen, cuando digo sostienen con recursos económicos, con recursos políticos, con recursos financieros y con recursos humanos, a esas miles de radios y miles de canales de televisión que tienen que surgir en la República Argentina a lo largo y a lo ancho. Y digo que hay que sostenerlo desde el Estado en los primeros años, pero también hay que hacer un nuevo desafío. O hay un nuevo reto también, que es mirarnos al espejo y saber si somos capaces de hacer productos de calidad, con contenido de calidad, desde el lugar donde estamos. Y ese es el gran desafío. ¿Por qué es el gran desafío? Porque eso es lo que a nosotros nos va a permitir que en realidad se sostenga ese tercio de comunicación que se alimenta de lo social. ¿Por qué planteo la cuestión de calidad? Porque si la comunicación de la ley de medios, de ese sector, no tiene el sentido de apretar la identidad de los sectores populares, la identidad de los sectores que van a consumir y que van a producir esos medios de comunicación, la ley de medios va a fracasar. Pero no es que va a fracasar porque no va a haber radios con gente rentada que hable en un micrófono.
va a fracasar porque no va a interpelar al pueblo. Y si hay algo que tiene el movimiento nacional y popular es que interpela constantemente al pueblo. Si el pueblo no interpela, no se interpela a sí mismo, la ley de medios fracasa. Si una radio comunitaria no interpela a sus vecinos, esa radio está fracasando. Si no interpela significa si no le pregunta al vecino, pero al mismo tiempo si no lo reprocha al vecino y si al mismo tiempo no representa al vecino. Vecino es una palabra espantosa, es una palabra muy macrista, pero ustedes entienden a lo que me estoy refiriendo. Es decir, si el tipo que está en la esquina escuchando la radio de su barrio no se siente representado por esa radio, no entiende qué es lo que le están diciendo en el sentido más profundo del término, no en el sentido de conocimiento. Y si al mismo tiempo el tipo que está hablando en el micrófono no está pensando, no está sintiendo, no está viendo la realidad que está viendo y que está sufriendo o disfrutando ese tipo que está escuchando la radio, esa comunicación va a fracasar. Y ese es un gran desafío que tenemos. El gran desafío, y también voy a tener cierta honestidad brutal si se me permite, es que la ideología se transpire, pero que la ideología no deba ser enunciada como si fuera una cuestión estética. Comunicar no es decir lo que yo pienso, comunicar es ponerse en relación con el otro, y el otro es el sujeto de la comunicación. No somos nosotros los que vanidosamente venimos a decir lo que hay que pensar o lo que hay que sentir. Nosotros somos un medio. Aquellos que hablen en la comunicación, y ahora me refiero a la comunicación pública también, ingreso a la comunicación pública porque creo que no solamente el tercio de organizaciones no gubernamentales o de comunidades de base, por utilizar una palabra que los setentistas conocen bien, sobre todo los que vengan del palo católico, cuando uno piensa en esas organizaciones de base, tiene que pensar también en los estados. Nosotros no podemos comprender la política si no incluimos al Estado en nuestra cosmovisión de la comunicación. Y ojo, no estoy planteando que las organizaciones gubernamentales tengan que repetir la comunicación de los municipios o de las gobernaciones. Tampoco estoy diciendo que los estados deben comprar la voluntad y la opinión de las radios comunitarias o de los medios de comunicación alternativos, entre comillas, o de los medios de comunicación populares. Porque eso mata a la comunicación popular. Ojo con eso. Ojo con ahogar a la comunicación popular. El desafío está en buscar la articulación, pero la articulación más aceitada posible entre la interpretación que hagan los sectores populares de sí mismos y la interpretación que hagan los distintos estados de esa comunicación popular. Si los estados van a apretar a los sectores populares con su pauta publicitaria, la ley de medios muere. Ahora, uno no puede dejar de sostener a esas radios populares o a esos medios populares a través del Estado, porque si no la sostenés con el esfuerzo de todos, esa radio también muere. Y también hay que pensar la comunicación estatal. ¿Cómo comunica un Estado? ¿Qué comunica un Estado? ¿A dónde comunica un Estado? Es decir, ¿qué hace un municipio para que su política sea verdaderamente representativa en términos comunicativos? ¿Y cómo hace para no competir con los sectores populares que están haciendo comunicación? Y eso son, me parece, algunas cuestiones que hay que pensarlas. Y que hay que repensarlas en función de la comunicación estatal. No puede ser un house organ, como se dice en comunicación. Es decir, no puede ser un lugar donde solamente se lean las gacetillas que quiera el gobernador o que quiera el intendente del municipio. Eso mata la comunicación. Ahora, ahí hay un espacio en que están disputados la lógica de interpretar o interpelar a los sectores populares.
Porque tanto el Estado como los sectores populares van a intentar interpretar esa comunicación. Y ahí es donde hay un verdadero desafío. Yo quiero plantear estas cosas porque me parece que es el verdadero desafío que viene ahora. Yo podría sentarme acá y hacer una larga análisis sobre cómo los monopolios destrozan la comunicación y la intercomunicación de los sectores populares. Y sería, obviamente, un espacio de mucha autocontención. Pero yo no quiero que nos autocontengamos. Yo quiero que empecemos a sentir angustia por el desafío que significa la ley de medios. Por el desafío que significa comunicarnos y mirarnos entre la mayoría de los argentinos. Porque de eso depende. De eso dependen los próximos 20 o 30 años. De cómo nos comuniquemos. Si ganamos la batalla comunicacional en términos de interpretar y reinterpretar a los sectores populares, la hegemonía del movimiento nacional y popular está garantizada. Pero hay que interpelarla, hay que comprenderla. No hay que sacarle el cuerpo a esa discusión. Nos tiene que dar el cuero para esa discusión palmo a palmo, en cada calle, en cada esquina y con cada radio comunitaria y con cada uno que tenga la posibilidad de sostener un micrófono y decir algo, o de escribir algo, o de dar la cara frente a una pantalla. ¿Por qué planteo esta angustia frente a la ley de medios? Porque lo que uno está viendo, que más allá de la pelea por el artículo de desmonopolización o de adecuación a la norma, lo que hay que plantear es la pelea de fondo. Y la pelea de fondo es, una vez que se combata la monopolización de la comunicación, es qué contenido le das a esa comunicación. Desde qué lugar vos dotás de información a los sectores populares y los sectores populares te dotan de información a vos. Estoy siendo esquemático en esta lógica dialéctica. Posiblemente sean lo mismo, pero lo hago en estos términos esquemáticos para que sea fácilmente reconocible lo que estoy planteando. ¿Por qué es importante esta batalla? Que no es solamente comunicacional, que no es solamente de contenidos, que no es solamente de formas de hacer periodismo. Y también es de forma de hacer periodismo, porque una de las grandes monopolizaciones del periodismo en los últimos 20, 30 años es la forma en que vos presentabas la noticia. La forma en que vos... Hay periodistas acá, me imagino que todos son periodistas, muchos son periodistas, ¿no? Muchos son periodistas. Todos saben, los que hicieron periodismo saben cuál es el método para hacer periodismo. Era una cajita en la cual vos no podías moverte. Esa forma de monopolización de la técnica periodística, de la técnica de escritura, de la técnica comunicacional, también es una forma de control ideológico de los sectores populares. Porque si yo te digo a vos cómo tenés que escribir una nota, te digo a vos cómo tenés que leerla o cómo tenés que comunicarla por televisión, lo que estoy haciendo es formatear el contenido de lo que vos vas a comunicar. Y el que recibe esa comunicación o el que está interrelacionado en esa comunicación ya está formateado. ¿Por qué? Porque hay un tipo de discurso, un tipo de palabras, una forma de construcción de la noticia que ya te lleva a pensar y reflexionar de la manera que ellos quieren que piensen. Es el famoso, hay gente que piensa y hay gente que son pensados, de José Pablo Feynman. Cuando dice hay gente que son pensados, es decir, cuando vos te sentás frente a TN, ya estás siendo pensado, porque TN te da las palabras, te da las frases, te da los modismos, te da la forma de razonar. Y eso se ve en el tema de la corrupción. La mayoría de los argentinos hay como una especie de, sobre todo en los porteños, que son los que más se escandalizan con este tipo de cosas, hay ya una sospecha paranoica sobre todo funcionario público. Todo funcionario público que se afanó un jarrón es igual. Y no importan las políticas públicas. Y ahí hay una trampa comunicacional. ¿Por qué hay una trampa comunicacional? Porque vos no diferenciás entre políticas públicas. Para vos son todos lo mismo porque todos chorean. Y esa es la comunicación la nata.
La nata que dice, es lo mismo el menemismo que el kirchnerismo, porque total hay 2 funcionarios que se afanaron un jarrón. Y vos decís, claro, sí, es lo mismo. Hay 2 funcionarios que se afanaron un jarrón. Sin embargo, las políticas públicas son diametralmente opuestas. Pero vos no la ves, porque la comunicación digerida que te manda TN a través de la nata te obliga a que vos ya no puedas pensar de otra manera, porque te marcó la cancha de la reflexión. Esa forma de hacer periodismo también hay que quebrarla. Si vos no quebrás desde las radios y de los medios de comunicación populares, si vos no quebrás esa forma de reflexión, también perdés la batalla cultural. Y ahí el Estado también tiene que estar presente para sostener desde su propia comunicación modelos alternativos de pensar la política. Ahora, la comunicación es algo muy delicado. Tiene que ver con el contenido, pero también tiene que ver con la forma. Si vos no comunicás, si vos comunicás y no seducís, no estás comunicando. Y la seducción es parte de la comunicación. Y ese también es un desafío que nosotros tenemos que plantear. ¿De qué manera nos seducimos a nosotros mismos y seducimos a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras novias y a nuestros amigos y a nuestros novios? Tienen que ser seductores. Los medios de comunicación populares tienen que ser exitosos. Si no son exitosos, la ley de medios se cae. Y el desafío es de la comunidad, el desafío no es de la ley. Son los sectores populares los que tienen que hacerse cargo de la ley, y ese es el gran desafío posible. ¿Ya me pasé, no? Bueno, ya me dijeron que me pasé, pero no, quiero decir que hay un último desafío que me parece que hay que plantear, que es la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo es política. La cuestión de fondo, perdonen cierto resabio marxista que me queda, es económica. Porque hay que seducir, hay que ser exitosos para comunicar, hay que reflexionar la comunicación en función de algo. Ahora, si vos decís esto, dejaste de comunicarlo. En cuanto vos bajaste tus cartas, dejaste de comunicarlo. Perdiste el juego. Pero uno no puede dejar de pensar y de reflexionar sobre qué estás queriendo comunicar y cuál es la batalla de fondo. La tenés que esconder, la tenés que contrabandear, la tenés que comunicar como quien juega al truco, pero no podés dejar de hacerlo, no podés dejar de comunicarla, pero lo tenés que hacer inteligentemente, porque en el fondo la gran discusión es la distribución de la riqueza en la Argentina. Y si uno no discute eso desde la comunicación, también está viendo otro partido. Y cuando digo la distribución de la riqueza, me refiero no solamente a la riqueza económica, no solamente me refiero al 50 y 50, al 53, 47, a los guarismos que queramos poder poner en la famosa distribución de la riqueza, de la renta nacional. También hay que discutir la distribución de la riqueza en términos culturales, la distribución de la riqueza en términos políticos, la democratización de las decisiones. No solamente, no me estoy planteando en términos políticos macro, estoy planteando también términos políticos micro. Cómo una sociedad pequeña desde el Estado puede democratizar las decisiones de una intendencia o de una gobernación. Eso también es distribución de la riqueza. Ahora, la pelea más fuerte sigue siendo la cuestión de la desmonopolización en la Argentina. Y la comunicación no puede estar ausente de esa pelea. ¿Y saben por qué? Porque el gran problema económico y político de la Argentina es la monopolización. En cada rubro económico de la Argentina hay un monopolio que está controlando los precios. En cada rubro de la economía argentina hay un monopolio que le está cagando la vida a los argentinos. Y si no, vayan al supermercado.
28 empresas controlan el 80% de los productos que vos comprás en un supermercado. 28 tipos. 28 familias. Vos comprás arroz y hay un tipo que te marca la cancha del precio que vos tenés que pagar el arroz. Lo mismo que pasó en la comunicación con el diario Clarín, lo mismo pasa en cada uno de los rubros económicos de la Argentina. Y ese problema hay que salir a discutirlo. Y ese problema hay que salir a discutirlo desde la comunicación. Y la comunicación tiene que ser efectiva también para esa batalla. Fundamentalmente tiene que ser para dar esa batalla. Porque lo que estamos planteando acá es algo muy sencillo, que es ¿por qué estamos acá? Estamos acá para ser felices. Estamos acá para lograr la felicidad del pueblo. ¿Qué carajo es la felicidad del pueblo? No lo sabemos. Pero lo intuimos. Cuando vemos un pibe sonriendo en un lugar en el cual hace 8 años no podía sonreír, ahí hay un lugar de felicidad. Cuando nosotros vemos aquella felicidad peronista del año 48, donde uno veía esas piletas llenas de pibes morochitos, eso es la felicidad del pueblo. Cuando uno ve que una madre que no tenía posibilidades de escolarizar a sus hijos sonríe porque sus hijos tienen puesto el guardapolvo gracias a la asignación universal por hijo, ahí hay felicidad del pueblo. Cuando un pueblo baila como bailó en el bicentenario de 1810, allí en la 9 de julio, ahí hay felicidad del pueblo. No sabemos lo que es, pero intuimos lo que puede ser. Y a mí me parece que ahí hay un gran concepto. No es un concepto que uno pueda pensarlo en términos materiales. No es un concepto que uno pueda pensarlo en términos dogmáticos. Quizás tiene que ver con algo que sea inexplicable. Pero si uno piensa por qué estamos acá, estamos para eso. Estamos para pensar, para comunicar, para lograr la felicidad del pueblo. La comunicación no puede estar ausente de ese desafío. La comunicación en todos sus cordeles, en el Estado y en el tercer sector. No me ocupo del sector privado porque para mí el sector privado tiene que ser libre e independiente de cualquier ideología y tienen que hacer negocios y tienen derecho a hacer lo que quieran. A mí no me preocupa ese andarivel. Ese andarivel es para los tipos que quieren hacer negocios. Quieren hacer negocio con un diario, con una radio, no me preocupa. No van ellos a la comunicación, no van a la intercomunicación o a la comunicación de los sectores populares. Es más, van a embarrar la cancha constantemente. Lo que me interesa analizar y pensar y reflexionar es sobre los otros 2 decibeles, o los otros 2 niveles, el nivel estatal y el nivel de las organizaciones populares, porque es allí donde se da la pelea. Es decir, estos dos sectores tienen el desafío de pelear contra el tercer sector, el sector comercial, el sector libre e independiente, el sector que lo que va a hacer es comunicar con todo su conocimiento y su sabiduría de qué manera hay que volver a concentrar la economía en este país. Y hay un último desafío que quiero plantear, que es el siguiente. Es la formación de los cuadros comunicacionales en la Argentina. Yo trabajé 20 años en la prensa privada, por decirlo de alguna manera. Yo tengo 20 años de formación como cuadro comunicacional de una empresa privada. Y así la mayoría de los periodistas que uno pueda ver hoy. Mi amigo Roberto Caballero, Cintia García, Lucho Galende, Eduardo Aliberti, todos están formados en la escuela de cuadros del neoliberalismo conservador en la Argentina. Y el desafío es romper esa formación de cuadros. Porque lo que hay que crear es cuadros comunicacionales formados dentro de la lógica de la comunicación popular.
Para mí ese es el gran desafío. Y la formación de escuelas de comunicación popular, para mí, es el gran desafío. Porque... no hace falta que me aplaudan, porque me aplauden y me pongo nervioso. No sé si me tengo que callar, si tengo que seguir hablando. Les pido que si pueden... igual ya estoy terminando. Digo, ¿por qué esto? Porque lo que hay que plantear es las formas, los fierros, con los cuales nos comunicamos, pero también el recurso humano. El recurso humano es fundamental para poder comunicarnos como nosotros queremos. Bueno, muchas gracias. Perdonen por la lata.